Entonces, repasemos. El análisis del impulso por gradiente de concentración está fundamentado por la ley de Fick, donde el flujo molar, es decir, el número de moléculas por unidad de área y unidad de tiempo, es igual a menos la difusividad por la derivada de la concentración expresada en unidades molares con respecto al tiempo, perdón, con respecto al espacio. Entonces, la diferencial C con respecto a X es el gradiente de concentración. Y este signo negativo, como lo decíamos anteriormente, se justifica en el sentido de que el flujo debe ser positivo y en la integración la concentración final es menor que la inicial, por lo tanto la integración es negativa y por una cuestión matemática el signo negativo hace que la ecuación, el resultado final de la ecuación sea positivo. Entonces esa es la explicación, que es una cuestión meramente matemática. Porque bueno, justamente esto, el gradiente tiene una pendiente negativa, lo cual hace que el resultado de esta derivada obviamente sea negativo, y esto que es negativo con este negativo hace que el flujo sea positivo. Algunos detalles son que el flujo no varía con el tiempo, que la concentración es función de la posición, como lo dice la derivada, que el gradiente de la concentración es la tangente en X, en XC. Cuando la concentración es una función lineal simple, la concentración puede ser expresada como delta C sobre delta X. Algunas operaciones ejemplos de operaciones referidas a la transferencia de masa son cuando se vaporiza agua líquida en un recipiente abierto en contacto con el aire estacionario debido a la diferencia de concentración del vapor del agua en la superficie del líquido y el aire que le rodea, existe justamente una fuerza impulsora entre la superficie del agua líquida y el aire, y eso justamente hace que se evapore el agua que está, digamos, por esa diferencia de concentración. Un trozo de azúcar sumergido en una taza de café se disuelve y se difunde porque en el resto del cuerpo del café no existe una concentración de azúcar tan alta, por lo tanto esa fuerza impulsora, perdón, es la diferencia de concentración de azúcar desde el fondo, si se quiere, hacia el resto del cuerpo del café o del café. Bueno, y sin agitación, este azúcar se difunde a lo largo del tiempo. Bueno, cuando la madera recién verde, recién cortada, se expone a acción atmosférica, se seca parcialmente a medida que el agua de la madera se difunde hasta la superficie cortada y después a la atmósfera circundante. Otro ejemplo es el proceso de fermentación, donde los nutrientes y el oxígeno disueltos en la solución se difunden hacia los microorganismos. Una reacción catalítica, los reactivos se difunden del medio circundante a la superficie catalítica donde realmente está ocurriendo la reacción química. En la destilación, por ejemplo, para separar el alcohol del agua, hay un proceso de transferencia de masa. Y después, bueno, la extracción del dióxido de azufre de los gases producidos en la combustión se lleva a cabo por absorción en una solución líquida básica. Por ejemplo, acá pasa, en este ejemplo, las moléculas de glucosa se disuelven en el agua y se movilizan en direcciones al azar. Al término de un tiempo están distribuidas uniformemente en todo el recipiente, que es el ejemplo, por ejemplo, del café que estábamos diciendo hace un rato. ¿Por qué se debe eso? Por el cumplimiento de la segunda ley de la termodinámica, que dice que, bueno, justamente todo tiende hacia el equilibrio, y en este caso las moléculas de glucosa tienden a estar dispersas de una manera uniforme, es decir, estar en equilibrio en todos lados del cuerpo del café.
Por ejemplo, si se coloca una membrana permeable en la glucosa en este recipiente, después de un tiempo las concentraciones en ambos lados también de la membrana son iguales. Esto es, por ejemplo, justamente esto es el flujo, digamos, que decía hace un ratito, que la sumatoria es igual a 0, porque las concentraciones en ambos lados de la superficie son iguales, o sea, los flujos son unidireccionales. Entonces, el flujo de la partícula 1 en 2 es igual al flujo de la partícula 2 o de la sustancia 2 en 1. Entonces, perdón, de la zona 1 a la zona 2 es igual desde la zona 2 a la zona 1. Entonces, si la concentración en la zona 1 es mayor que en la zona 2, el flujo unidireccional de 1 a 2 será mayor que de 2 a 1. ¿Está bien? Por ejemplo, si en 1 tengo 200 milimoles por litro de glucosa y en el otro, en la zona 2, tengo 100 milimoles por litro de glucosa, es decir, el flujo desde 2 a 1 va a ser mucho menor que del 1 al 2, porque la concentración de glucosa, es decir, el gradiente de concentración de glucosa es menor, perdón, mucho mayor desde 1 a 2. Bueno, y ahí se ve más o menos qué es lo que pasa, y se toma en cuenta también el espesor de la membrana. Bueno, ahí hay un pequeño chistecito en que dice, chicos, nunca pensé antes que yo bajaba por gradiente. Sí, por un gradiente, en este caso, de energía potencial, porque acá arriba, evidentemente, tenía una energía potencial mucho mayor que la que existe al final del tobogán. Bueno, y al cabo de un tiempo, seguimos con la misma, eh, el mismo ejemplo, o un ejemplo parecido a lo que veníamos viendo anteriormente. Ven que al finalizar un cierto tiempo, las concentraciones se igualan de un lado y del otro del recipiente. Acá, bueno, con diferentes concentraciones. Pero al fin y al cabo se llega, digamos, a una concentración en equilibrio. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo ocurre esta difusión molecular? La difusión molecular, el transporte molecular, eh, justamente puede definirse como la transferencia de moléculas individuales a través de un fluido por medios de movimientos azarosos, desordenados, individuales de cada una de las moléculas. Y acá se ve la trayectoria de lo que pasa, digamos, cuando difunde una molécula de una sustancia a través de un medio que está lleno de moléculas de sustancia B. Entonces, su recorrido, como ven, es bastante azaroso y desordenado de las moléculas individuales, en la que interacciona acá con algunas moléculas B y va chocando y trasladándose. Entonces, la difusión neta se lleva a cabo desde una reacción de alta concentración a una de baja concentración. Entonces, bueno, acá hay otra explicación de la ley de Fick, un poco más esquemática, y acá se ve, digamos, justamente qué es lo que va pasando, cómo van difundiendo las moléculas, de tal manera que en algún momento quieren llegar a estar uniformemente distribuidas. Entonces, bueno, acá tenemos la ecuación de Fick, y ahí sustituimos y llegamos a las ecuaciones que ya aclaramos anteriormente.